El aire en la cabaña era más denso que en la colina, y aunque la puerta se cerró tras ellos, el calor seguía siendo sofocante. Na inhaló profundamente y entrecerró los ojos decidida. Sin prestar atención a las advertencias de Byung-jin sobre su mano vendada, insistió en que podía preparar un sándwich sin problemas. Con movimientos seguros abrió la hogaza de pan y comenzó a colocar los ingredientes: jamón, lechuga, queso y una generosa cantidad de mermelada. A su lado, Byung-jin la observaba con escepticismo sin intervenir. Preparar algo juntos era una sensación inusual para ambos. Na nunca había sentido la necesidad de compartir su tiempo con alguien más, pero en ese momento la presencia de Byung-jin le brindaba un inesperado consuelo. Mientras ella organizaba los ingredientes, él preparaba la lechuga y hervía los huevos con una destreza que la sorprendió. No pudo evitar notar lo hábil que era en la cocina, a diferencia de ella, que luchaba con el simple envoltorio del queso. Byung-jin, con una sonrisa burlona, negó con la cabeza ante su torpeza, pues de algún modo todo lo que hacía Na le parecía encantador. Sin embargo, la vergüenza opacó sus pensamientos. No quería que Na descubriera sus crecientes sentimientos por ella, y para contener sus emociones abandonó la cabaña para preparar un espacio afuera donde comer. El sol brillaba con intensidad cuando extendieron un periódico en la sombra y dispusieron los sándwiches sobre él. Na, con el rostro perlado por el sudor, se detuvo por un momento para contemplar la escena. La brisa movía su cabello y el sonido de las hojas crujía suavemente a su alrededor. Por un instante deseó poder capturar ese momento para siempre, atraparlo entre sus manos y volver a él cuando quisiera. Byung-jin, de pie a su lado, la observaba en silencio. Algo dentro de él se agitó al verla disfrutar de un instante tan simple. Su corazón latía con fuerza mientras pronunciaba su nombre. Na, sorprendida, se giró hacia él, deteniendo su mordisco a medio camino, incapaz de ocultar su desconcierto. Pero Byung-jin no halló palabras para expresar lo que sentía, así que simplemente preguntó si el sándwich estaba bueno. Ella, sin dejarse intimidar por su mirada intensa, le recriminó en broma por haberla interrumpido y dio un gran mordisco. Su expresión de satisfacción era inconfundible, y con entusiasmo sugirió repetir el picnic de nuevo en otra ocasión. Byung-jin la escuchó en silencio antes de probar el suyo. En cuanto el dulzor de la mermelada inundó su boca, su expresión cambió. Con una ceja en alto, cuestionó la cantidad de mermelada que Na había usado. Ella, con una gran sonrisa, le respondió con descaro que le había puesto bastante, y que cuanto más comiera, más le gustaría. Byung-jin suspiró y continuó comiendo sin más objeciones. Mientras la veía disfrutar de su comida con una sonrisa genuina, comprendió que, por momentos como ese, valía la pena soportar hasta el dulzor más excesivo. Sin darse cuenta, hizo una promesa silenciosa. No volvería a causar problemas a Na, y mucho menos la obligaría a cocinar de nuevo. Por desgracia para Na, la felicidad es un simple momento efímero. Al día siguiente, mientras empacaba sus útiles escolares, una escena familiar captó su atención. Su madre dormía envuelta en una manta, con el inconfundible olor a alcohol impregnando la habitación. Un billete de 10.000 wones yacía en el escritorio junto a su bolso, pero aquel dinero no podía borrar el resentimiento acumulado con los años. ¿Por qué de repente su madre había empezado a trabajar? ¿Sería acaso porque se acercaba a la universidad? Sacudiendo esos pensamientos, Na cubrió mejor a su madre y salió de su casa.
Su situación seguía igual, pero verla con sus propios ojos la hacía aún más lamentable. Aún así, una extraña sensación de alivio la invadió mientras caminaba, dejando que la brisa despejara su mente. Pensó en Byung-jin y en cómo fruncía el ceño al comer su sándwich. Antes de que el clima se volviera demasiado caluroso, debería sugerir hacerlo de nuevo, pues sentía que solo a su lado podía olvidar las desgracias de su vida tan miserable. Al llegar a la escuela, sus ojos recorrieron el aula, y como siempre vio la espalda de Byung-jin recostado en su escritorio. Al menos levanta la cabeza para que podamos saludarnos, pensó con un leve puchero antes de sacudir la cabeza y sentarse. Mientras intentaba concentrarse en su libro de estudio, una presencia interrumpió su quietud. La voz de Seung la sacó de sus pensamientos. Al alzar la vista, se encontró con su expresión seria. El chico quería hablar con ella después de la escuela, y sin darle opción a responder, se dio la vuelta y se fue. Na frunció el ceño. Seung era la última persona a quien quería ver en ese instante. Además, no tenía nada que conversar con él. ¿Qué podría querer? Tal vez traía noticias de su arrogante madre, o alguna invitación para volver a ser víctima de sus humillaciones. Sus pensamientos divagaban cuando una voz en el fondo del salón la hizo estremecer. Su mano, que escribía fórmulas con fluidez, se detuvo y un escalofrío recorrió su espalda. Era Hye-seo, quien con una sonrisa se acercaba para hablarle a Byung-jin. Na observó con desconcierto cómo la chica le entregaba una nota con un gesto inusualmente amable. Byung-jin, con su expresión indiferente, la recibió y la desdobló. Tras leerla esbozó una sonrisa silenciosa y alzó la mirada, encontrándose fugazmente con Na antes de que ella apartara la vista. Sintiendo cómo su corazón frenaba sus latidos, intentó concentrarse en su libro, pero la pluma en su mano se negaba a moverse. Sabía que Hye-seo era su mayor enemiga, y temía que la atención que recibía de Byung-jin fuese arrebatada por ella. Según recordaba, Byung-jin solo fingió simpatía con Hye-seo para crear una cortina de humo y evitar su pelea en la terraza. Pero entonces, ¿por qué lucía tan cercana a él cuando nunca le había importado? El peso de sus emociones comenzaba a nublarle la vista, sin poder entender qué estaba ocurriendo a su alrededor. Mientras tanto, Seung la observaba de reojo, sin darse cuenta de que Byung-jin desde su asiento lo vigilaba como un guardia en la puerta. Sin embargo, los inesperados eventos del día aún no habían terminado. El ambiente en el aula se tornó extremadamente tenso cuando un profesor entró para solicitar la presencia de Byung-jin en la oficina del director. Lo curioso no fue la solicitud en sí, sino la expresión del profesor. Una sonrisa forzada con un leve temblor en los ojos como si ocultara algo. Na observó a Byung-jin levantarse, frotarse la nuca con naturalidad y dirigirse hacia la salida. No parecía nervioso, pero la situación dejó una inquietante sensación en el aire. Al principio, Na no le dio demasiada importancia, pero conforme pasaban las horas y Byung-jin no regresaba, la preocupación se instaló en su mente. El murmullo en el aula creció cuando un estudiante entró corriendo con la noticia que cayó como un rayo. Byung-jin fue arrestado por la policía. El salón estalló en preguntas y teorías. ¿Acaso fue una pelea o un delito más grave? La incredulidad era evidente. Nadie en el vecindario se atrevería a desafiar a Byung-jin. Los rumores volaban llenos de conjeturas y burlas, refiriéndose a él como el joven bandido hijo de una familia de mafiosos.
Na, incapaz de soportar la charla sin sentido, se levantó y con una mirada gélida ordenó que se callaran. Algunos se sorprendieron por su intervención, mientras que otros se encontraron con la oportunidad de burlarse de ella. Fue entonces cuando un chico con un tono sarcástico le preguntó si acaso estaba enamorada de Beonjin. Para su sorpresa y la de los demás, Na afirmó que sí sin titubear. La conmoción fue inmediata. Antes de que el chico pudiera reaccionar, Seun intercedió, calmando la situación y evitando un posible altercado. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Incluso para Seun, quien quiso corroborar si sus palabras eran realmente ciertas. La llegada del profesor titular no disipó la incertidumbre. Los estudiantes no tardaron en exigir respuestas, pero el maestro se limitó a dar una vaga explicación. Tuvo que salir por un asunto urgente, aunque la falta de detalles no convenció a nadie. Mientras los murmullos continuaban, Na intentó enfocarse en sus estudios. Sin embargo, su bolígrafo no escribía palabras ni fórmulas matemáticas, sino círculos interminables que reflejaban la creciente preocupación que no podía ignorar. Al terminar la clase, Na salió del aula con prisa. Su mente estaba nublada por la incertidumbre y solo tenía un destino en la cabeza: la cabaña. Si Beonjin había salido de la comisaría, debía confirmarlo cuanto antes. Aunque por desgracia su intento por marcharse sin interrupciones se vio frustrado cuando Seun la siguió por el pasillo. Él insistió en detenerla, aparentemente sospechando algo, pero ella lo ignoró. Mientras avanzaba a la salida, él bloqueó su camino, cuestionando el motivo de su apuro. Na trató de mantener la compostura, justificando su actitud con la excusa de que debía estudiar para un examen próximo. Sin embargo, Seun, con una voz más firme de lo habitual, dejó claro que sabía que ella se dirigía a la comisaría. Por un instante, Na se quedó inmóvil. Sus pensamientos comenzaron a desordenarse. Él había dicho que los había visto juntos. ¿Cuándo había ocurrido? ¿La había seguido hasta la cabaña? Seun no parecía el tipo de persona que haría algo así, pero el hecho de que supiera más de lo que debería la puso alerta. La conversación se vio interrumpida por la llegada de Kim, la asistente de la madre de Seun. La mujer, con un tono seco y formal, informó que su madre había ordenado que lo recogiera diariamente. Esto se debe a un reciente asalto violento en la ciudad. Lo que dijo después golpeó a Na como una bofetada. Uno de sus compañeros de clase había sido identificado como sospechoso, y ese estudiante era Beonjin. Al escuchar el nombre, Na sintió un escalofrío en el cuerpo. Su reacción fue inmediata y tajante, negando rotundamente la posibilidad de que Beonjin estuviera involucrado en algo así. Su convicción era inquebrantable, tanto que hasta Seun notó lo afectada que estaba. Aunque su rostro se mantenía firme, sus manos temblaban levemente. Por primera vez, él la vio sin la fría indiferencia que solía rodearla. Na, quien nunca dejaba que nadie cruzara sus muros, ahora mostraba una vulnerabilidad inesperada por alguien como Beonjin. Seun, impulsado por una mezcla de curiosidad y emociones desconocidas, se ofreció a investigar la situación por ella. Aunque para su mala suerte, Na rechazó la idea con la misma seguridad con la que defendía a Beonjin, convencida de que pronto saldría libre. Era evidente que no podía confiar en la falsa empatía de alguien como Seun, cuya presencia en su vida solo había traído desgracias. Aún así, mientras se alejaba, sus palabras quedaron resonando en la mente del chico.
Seung sabía que la policía no haría un arresto sin pruebas contundentes. Si se habían llevado a Beonjin debía haber un motivo de peso. Lo que más lo inquietaba no era la acusación en sí, sino la confianza absoluta que Na depositaba en él. Se preguntó hasta qué punto se debía conocer a alguien para creer en su inocencia de esa manera. Sin poder apartar la mirada de la figura de Na alejándose, sintió que algo en su interior se resquebrajaba lentamente. Por esta razón le solicitó a Kim que investigara lo sucedido, no para demostrar la inocencia de Beonjin, sino para demostrarle a Na que estaba equivocada y que los rumores sobre su pasado violento eran realmente ciertos. Gracias a la poderosa influencia de su madre dentro del pueblo, solo bastaría con una llamada para conocer la verdad. Seung suspiró profundamente. El cielo se estaba oscureciendo y casi podía oír una grieta formándose en lo más profundo de su ser. Al llegar a casa, Seung se quedó inmóvil al escuchar la aguda voz de su madre resonar a través del teléfono. Era evidente que discutía nuevamente con su padre. Sin embargo, en cuanto ella lo vio, cortó la llamada y se acercó con una leve sonrisa sugiriendo que fueran a cenar. Mencionó que durante un tiempo Kim lo recogería en la escuela para resguardarlo. Con desdén expresó su opinión sobre la gente del pueblo, a quienes consideraba como sociópatas e inadaptados sociales. Seung no vio la necesidad de recordarle que ese mismo lugar era su ciudad natal. Guardó silencio, guardó su bolso y se lavó las manos antes de sentarse a la mesa. Mientras servía un poco de ensalada, notó la mirada inquisitiva de su madre. Ella mencionó a un estudiante de su clase, Beonjin, a quien describen como un alborotador. La curiosidad de Mi-Jian no se limitaba a él. Quería saber si Na y ese delincuente juvenil eran amigos. El comentario provocó un ligero temblor en los palillos de Seung, dejando caer la ensalada sobre el mantel. Ante su reacción, su madre insistió en que no se podía ignorar el entorno en el que crecen las personas. Expresó su desagrado por Na, no por su desempeño académico, sino porque, según ella, no entendía su lugar. Seung intentó defenderla, pero Mi-Jian lo reprendió con severidad. En su opinión, involucrarse con ciertas personas podría obstaculizar su futuro. La conversación dejó un mal sabor de boca y la cena terminó abruptamente. Seung se levantó y se dirigió a su habitación sintiendo un torbellino de emociones. Caminó hasta el balcón y abrió las ventanas, dejando que la brisa cálida disipara su tensión. Sin embargo, su mente seguía revuelta por la información que Kim le había proporcionado sobre el incidente en el callejón cercano al bar. El hombre atacado había sido hospitalizado con heridas graves en la cabeza. Había logrado testificar. Aunque no pudo identificar claramente al agresor, la policía tenía una pista. Un hombre alto, de hombros anchos, vestido de negro, que había preguntado por lonas impermeables en una ferretería. Además, no estaba solo, lo acompañaba una mujer con un sombrero negro que parecía una estudiante. Cuando la policía revisó la información, uno de los oficiales reconoció de inmediato a Beonjin, un estudiante con antecedentes de violencia. Su actitud ante las preguntas sobre su paradero el día del incidente despertó aún más sospechas. En lugar de responder, guardó silencio, lo que solo reforzó la idea de que podría estar involucrado. Por otro lado, el hecho de que la víctima fuera el hermano menor del jefe de la policía complicaba aún más la situación.
Al enterarse de la presencia de la mujer con sombrero negro, Seun sintió un escalofrío. Recordó el día en que había saltado del coche con su madre y había visto a Byung-jin con Na cerca del callejón de los bares. Si los tiempos coinciden, significaba que había sido testigo de algo importante. Pero, ¿realmente Byung-jin habría cometido un ataque en compañía de Na? ¿Acaso la estaba sumergiendo en los malos hábitos de su mundo? Los recuerdos comenzaron a encajar. Seun recordó cómo Byung-jin siempre había mantenido su distancia en las clases de educación física. Pero ese día, al ver a Na desmayarse, se involucró de inmediato. También recordaba los gestos de preocupación que había mostrado en otras ocasiones. Todo apuntaba a que Byung-jin tenía sentimientos por Na, y ella sentía lo mismo por él. Esa idea provocó un malestar en Seun. Se percató de que había apretado los puños con fuerza y exhaló bruscamente antes de girarse. Sabía que su testimonio podría liberar a Byung-jin si decía la verdad sobre lo que vio. Su madre tenía una poderosa influencia y era evidente que la policía escucharía su testimonio. Pero si lo hacía, la relación entre Byung-jin y Na saldría a la luz. Seun estaba seguro de que Na hablaría y defendería a Byung-jin. Sin embargo, una posibilidad lo inquietó. ¿Y si por alguna razón ella no decía nada? Mientras se dejaba llevar por sus deseos más profundos, una sonrisa relajada se dibujó en su rostro sin que siquiera lo notara. Dentro de él solo crecía el deseo de romper el vínculo que unía a Na con Byung-jin. Y si para lograrlo debía guardar silencio y condenarlo siendo inocente, estaría dispuesto a ello, siempre y cuando pudiera tener a Na solo para él. Al día siguiente, Byung-jin no volvió a la escuela ni apareció en la cabaña. La incertidumbre llevó a Na a buscar pistas en la comisaría, utilizando una excusa sencilla para entrar al edificio. Fingió haber perdido su billetera, asegurando que era un objeto de gran valor sentimental debido a una foto de su madre en su interior. Su actuación pareció surtir efecto, pues uno de los oficiales se mostró comprensivo y la dejó entrar. El lugar no era tan espacioso como las comisarías que solían aparecer en la televisión, pero en su interior se encontraban varios escritorios y placas con los nombres de los departamentos. Tras una rápida observación, notó una sección con rejas, probablemente la zona de detención a menores. Si Byung-jin estaba ahí, era cuestión de tiempo para confirmar su presencia. Mientras el oficial hablaba con otro compañero sobre la supuesta billetera perdida, Na alzó la vista con discreción. En el área de detención había una única persona, un joven con uniforme escolar que descansaba en el suelo apoyado a la pared. La imagen la desanimó. Verlo tan tranquilo, ajeno a su preocupación, le hizo apretar los dientes. Su impulso fue reírse con ironía, aunque enseguida se recompuso para mantener una expresión neutra. Mientras tanto, el oficial regresó a ella solicitando más detalles sobre la billetera, a lo que Na respondió con descripciones genéricas que aumentaron las posibilidades de que se quedara en la comisaría por más tiempo. Durante la conversación notó que los agentes comenzaron a prestar más atención a su forma de actuar, mientras que en la celda Byung-jin, ahora de frente, dirigió su mirada hacia ella con evidente sorpresa. Na no esperaba una reacción tan marcada de su parte. Había ido a buscarlo por preocupación, pero su expresión revelaba que no comprendía lo que significaba. Su frustración creció y antes de que pudiera controlar su expresión, sus ojos se encontraron con los del oficial, quien sonrió con aire comprensivo.
Acto seguido le informó que no habían recibido ninguna billetera con esas características. Pero su siguiente pregunta la tomó por sorpresa. Quería saber si conocía a Byung-jin. Su instinto le advirtió que debía tener cuidado. Respondió con cautela, admitiendo que eran compañeros de clase, pero restándole importancia a su relación. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando el oficial preguntó si había estado con Byung-jin la tarde del sábado. La pregunta la desconcertó. ¿Cómo lo sabía? ¿Por qué lo preguntaba? Su mente procesó la información rápidamente. Si el sábado por la tarde se había cometido el atraco y Byung-jin era sospechoso, su coartada era clara. Ella estuvo con él ese día. Recordó con nitidez el sol brillante, el dulce sabor del sándwich y la imagen de Byung-jin recostado perezosamente sobre un periódico. Era imposible que él estuviera involucrado en un crimen. Entonces, ¿por qué no había mencionado que estaban juntos? ¿Intentaba ocultar algo? Antes de que pudiera reaccionar, el ambiente en la comisaría se tensó. Desde la celda, Byung-jin comenzó a alterarse, gritando con furia contra los oficiales y contra ella. Sus palabras fueron hirientes, tachándola de acosadora y exigiendo que se marchara. La situación escaló rápidamente, los barrotes temblaron con la fuerza de sus golpes y varios agentes corrieron a controlarlo. Entre gritos de frustración insistió en su inocencia, revelando que sí había estado en el motel, pero negando cualquier relación con el asalto. La reacción violenta de Byung-jin sorprendió a todos, pero Na permaneció impasible. Su expresión serena contrastaba con la conmoción que había provocado su presencia. Mientras los oficiales luchaban por contener al joven, el oficial que la interrogaba pareció convencerse de que ella tenía más información de la que estaba dispuesta a revelar. Sin embargo, Na no dejó que la presión la afectara. Con frialdad desvió la conversación de vuelta a su billetera, fingiendo desinterés en el caso. El oficial entendió el mensaje. Con una leve sonrisa le entregó su tarjeta de contacto, insinuando que sabía guardar secretos. Pero Na no se dejó intimidar. Antes de marcharse lanzó un último comentario punzante, dejando en claro su escepticismo sobre la capacidad de la policía para resolver el caso. Con la tarjeta en su poder, abandonó la comisaría sin mirar atrás. Mientras la observaba marcharse, el oficial Ki-ryong-han reflexionó sobre la escena. Si ella realmente había estado con Byung-jin a la hora del crimen, su coartada quedaba establecida. Sin embargo, si su reunión había sido en un motel, era comprensible que ninguno de los dos quisiera admitirlo. ¿Pero qué motel acepta menores en plena luz del día? La incógnita lo hizo chasquear la lengua, aunque no pudo evitar sonreír ante la situación. Había algo intrigante en aquella chica y en la forma en que manejaba sus tiempos. El sol abrasador del mediodía parecía que podría quemarle el cuero cabelludo, pero Na permanecía inmóvil. Su mirada estaba fija en los niños que tras terminar de almorzar temprano jugaban al baloncesto en la cancha. No obstante, en realidad no los estaba viendo, su mente estaba completamente en otra parte. Byung-jin era un tonto. La imagen de él retorciéndose como una bestia enjaulada de manera salvaje y temeraria se formó en su mente. Pero en lugar de asustarse, solo pudo pensar en lo estúpido que parecía. Cada vez que recordaba esa escena, una sensación insoportable brotaba en su interior, oprimiéndole el pecho con un dolor difícil de ignorar. El motel, esa era la razón por la que Byung-jin se había negado a hablar. Había repetido esa palabra una y otra vez dejando en claro su significado. Aquella tarde ambos habían ido al callejón donde su madre trabajaba.
y después habían preparado sándwiches en la cabaña abandonada. Eso era todo lo que había sucedido, pero ¿cuánta gente lo creería realmente? Beonjin, quien detestaba ser el centro de atención en la escuela, encontraba refugio tanto en la cabaña como en sus caminatas nocturnas. Si alguien malinterpretaba la situación y los rumores se propagaban, las consecuencias serían inevitables. Ambos sobresalen demasiado y eran blancos fáciles para los chismes. Si la verdad sobre su relación con Beonjin salía a la luz, él podría quedar libre. Pero el revuelo en la escuela y el vecindario sería inevitable. Y entonces su madre descubriría que ella la había visto trabajando en el motel aquel día. ¿Se avergonzaría por ello? Tal vez no le importaba en lo absoluto. Pero para Na la vergüenza sería insoportable, una sensación que la haría querer desaparecer en el aire. Tal vez Beonjin no había pensado tan lejos, pero su arrebato en la estación de policía evidenciaba sus intenciones. No debía decir nada. Na suspiró profundamente y se cubrió el rostro. Su cabeza parecía a punto de estallar. ¿Podría soportar los rumores? Incluso si explicaba la situación, ¿alguien le creería? La posibilidad era mínima. Además, tanto ella como Beonjin no eran precisamente los estudiantes favoritos de los profesores, así que no podían esperar apoyo de su parte. La suspensión parecía una consecuencia inminente. ¿Qué pasaría con los exámenes? ¿Podría afectar sus oportunidades de ingresar a la universidad? Y la cabaña, si aquello salía a la luz, nunca podría volver allí. Probablemente tampoco volvería a encontrarse con Beonjin fuera de la escuela. Cualquier interacción entre ellos solo avivaría las habladurías. Ya no habría más picnic en la cabaña ni cocinarían ramen juntos. No caminarían por senderos oscuros apoyándose el uno con el otro con un palo. El pan, la mermelada y los huevos que dejaban en la cabaña se echarían a perder lentamente, olvidados. Un gemido ahogado escapó de sus labios. Beonjin no había hecho nada malo. Aunque su coartada no fuera del todo clara, una vez que atraparan al verdadero culpable lo liberarían. No había necesidad de provocar más problemas, pero en el fondo una inquietud persistente la carcomía. La víctima era el hermano del jefe de la policía, un hombre que ya había decidido que Beonjin era culpable y planeaba enviarlo a un centro de detención de menores. Tenía que hablar, demostrar su inocencia era lo primero, sin importar las consecuencias, incluso si eso significaba perderlo para siempre. Así que con esto damos por finalizada esta cuarta parte del manga Just Twilight. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra inocente en la caja de comentarios. De este modo puedo conocer quién se queda hasta el final del video y responder con un mensaje especial para los seguidores más fieles. Si quieres la siguiente parte de este manga, no olvides activar la campanita y reventar el botón de like. Te invito a añadirte a mis redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. ¡Adiós!